Viene activado la grabación de la sesión de la clase porque vamos a empezar hoy día viernes 21 de mayo del año 2021. Mi saludo muy cordial para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien como siempre. Especialmente espero que ninguno de ustedes tenga un inconveniente en su entorno personal o familiar que no sea de fácil manejo. En especial que no haya inconvenientes de salud, porque la situación de salud está cada vez más complicada de manejar por fuera de las casas. Entonces espero que todos estén muy bien. Igualmente, pues les reitero la necesidad que creo que es imperiosa en estos días de extremar los cuidados para evitar contagios innecesarios. Por dos razones. Primero, pues porque no hay mucho espacio disponible en los sistemas hospitalarios, como todos ya sabemos. Prácticamente no hay. Y segundo, porque conforme a la información disponible, en estos días se están viendo casos de contagios con cepas del virus que son bastante más complicadas de manejar que las iniciales. Este virus, como todos los virus que son conocidos, tiene mutaciones a medida que va pasando el tiempo y que va migrando de un individuo a otro. Entonces, no sobra reiterarles a ustedes la invitación a que extremen mucho los cuidados al interactuar con personas que no sean de su entorno diario, al salir y regresar de la calle. En fin, que ninguno se vaya a convertir en víctima de este mal tan feo o en vector para personas que sean más vulnerables. Bueno, ese era un aviso parroquial. Entonces, bueno, estamos ya en la semana, cerrando la semana 15 del semestre. Nos queda una semana más para completar el calendario académico del semestre lectivo 2021-10. En esta sesión de hoy vamos a abrir el último tema del curso, que es el tema de ecuaciones diferenciales, de la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Tema que no tiene mucha complejidad, pero que requiere, obviamente, para poderlo abordar, que la persona tenga claridad sobre los conceptos de lo que es una ecuación diferencial y sus elementos constitutivos. Entonces vamos a dar inicio a la exposición de ese tema, que nos va a tomar por lo menos 2 clases. Digo por lo menos, que puede ser que tome todas las clases restantes, pero es posible que sea esta y la siguiente, con el fin de que la última clase hagamos una sesión general de revisión y cierre del curso, como acostumbro. Tenemos en este momento 35 estudiantes en la clase, de un total de 50. Bueno, vamos a dar inicio, entonces voy a compartir mi pantalla para ese fin. A medida que vayamos avanzando, lo primero que vamos a mirar en este tema, pues es una serie de conceptos muy generales, muy básicos, muy de recordatorio de lo que son las ecuaciones diferenciales, las clases que tienen. Esta es una primera parte introductoria. Una vez que veamos, que pasemos esta primera parte, que no es muy extensa, abordamos los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a particularizar, a arrancar en forma particular con un método muy elemental, a partir del cual haremos una generalización, bueno, a partir del cual veremos 2 posibilidades distintas para mejorarlo y haremos una generalización de las técnicas numéricas de solución, porque todas se basan en la misma filosofía, con algunos pequeños cambios en aspectos, en pasos específicos del método, para generalizar en lo que se llama los métodos de Runge-Kutta. De Runge-Kutta es una familia de métodos que sirven para este fin, en donde siempre se aborda la solución de la ecuación diferencial con una estrategia claramente definida,
y que son, digamos, una familia de muchos métodos, como en los casos anteriores de otros temas de este curso, que se parece que hay diversidad de métodos para resolver el mismo problema, con el fin de que, o diversidad de grados de profundidad también, con el fin de que el usuario tenga a la mano esas alternativas. Sobre este tema existe la gran ventaja hoy en día, al igual que con los otros, pero sobre este tema, como este tema es un poco más grueso, en complejidad para algunos casos, la gran ventaja de contar con máquinas de cómputo y con herramientas de software de dominio público y de amplio conocimiento y con algoritmos bien conocidos, que hacen menos ardua la tarea de enfrentar un problema de esta naturaleza si la comparamos con lo que se necesitaba hace 50 o 60 años, cuando no había ese poder de cómputo. Y entonces la utilización de los métodos numéricos requería muchísimo trabajo de carácter manual. Entonces arranquemos. Si recordamos, la primera sección de este curso, cuando empezamos a hablar de modelos matemáticos, el ejemplo que usábamos en ese momento era el de un paracaidista que se lanzaba en caída libre. Y para ilustrar cómo ese fenómeno se podía modelar matemáticamente, habíamos partido básicamente de una ecuación como esta, en donde pues que se desprende de una aplicación generalizada de las leyes de Newton, de la segunda ley de Newton. Esta ecuación dice que la aceleración, o sea, la variación de la velocidad en el tiempo para el caso del paracaidista tenía esta forma, donde G era la gravedad, M la masa, C el coeficiente de resistencia que el paracaídas tiene con el aire y B la velocidad. Este tipo de ecuaciones, obviamente ya sabemos, es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque incluye términos diferenciales, términos en derivadas. En una ecuación diferencial, y en esta en particular, pues la variable dependiente es la variable velocidad, que depende, que cambia en el tiempo, y por ende, como el tiempo es la variable con respecto a la cual cambia la velocidad, el tiempo es la variable independiente. En dependencia de, según sea el contexto en el que la ecuación se está formulando, pues las variables dependiente e independientes van a ser distintas, pueden ser más, depende pues del modelo que se esté caracterizando. Si la ecuación diferencial tiene una sola variable independiente, como es en este caso, solamente el tiempo es variable independiente, entonces se conoce o cae en el universo que se denomina las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, todo es con respecto a una variable independiente, a una sola. Pero si la ecuación tiene más de una variable independiente, porque puede haber ecuaciones con derivadas con respecto a dos variables o a tres, o en fin, entonces se conoce como una ecuación diferencial en derivadas parciales, o una ecuación diferencial parcial. Porque las expresiones de derivada se hacen parcialmente con respecto a una de las dos variables en juego. Y entonces el manejo pues admite algunas consideraciones especiales. De hecho, cuando yo estudié la ingeniería, nosotros teníamos un curso de ecuaciones diferenciales y otro curso, una materia aparte que se llamaba ecuaciones diferenciales parciales. Pero para poder llegar a estudiar ese curso en profundidad, entre el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y el de ecuaciones diferenciales parciales, veíamos un curso adicional de matemáticas que se llamaba funciones especiales, que daba herramientas para poder manejar con mayor facilidad las ecuaciones diferenciales parciales. Quiere decir que veíamos mucha más matemática, al menos esos dos cursos de álgebra adicionales a los que ustedes están viendo, pues en aquella época se concebían los planes de estudio de una manera distinta. Pero veíamos bastante más matemáticas de lo que se ve hoy en día, por lo menos en los planes de estudio nuestros. Cuando en la ecuación diferencial las derivadas son solamente primeras derivadas,
como en este caso, pues se llama una ecuación diferencial, en este caso ordinaria, porque es de una sola variable independiente, y de primer orden, porque la derivada involucrada o incluida, en este caso una sola, es de primer orden, es primera derivada. Cuando hay de órdenes superiores, pues de segundo, de tercero, de cuarto orden, o en general de orden superior. Bien, esos pues son términos que son de público conocimiento por parte de ustedes. Creo que no es desconocido nada de eso. Si miramos, por ejemplo, un caso particular, obviamente no la vamos a resolver, pero vamos a mirar el caso particular de esta ecuación. Esta es una ecuación que describe la posición es X con respecto al tiempo de un sistema masa-resorte amortiguado. De esos que que por alguna razón el resorte del sistema se estira y él empieza a oscilar hasta cada vez más lentamente hasta alcanzar la posición de equilibrio. Ese tipo de sistemas se modela con ecuaciones diferenciales como esta, en este caso, donde claramente se ve que es una ecuación diferencial ordinaria, o sea, porque solamente hay una variable independiente que es el tiempo, de segundo orden porque tiene segundas derivadas, pues al menos una. Y en donde C y K pues son parámetros que caracterizan o que individualizan el sistema específico que se quiere modelar, coeficiente de amortiguamiento y K la constante del resorte. Con un resorte diferente, pues la constante tendrá un valor distinto, etc. Hay una sola variable independiente, como ya lo acabamos de decir, que es el tiempo, y hay una sola variable dependiente, que es la posición, X. Pero es de orden superior, que es de segundo grado. Entonces, el manejo de una ecuación de segundo grado, de una ecuación diferencial de segundo grado, es distinto a la de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Aquí vamos a trabajar con ecuaciones de primer orden, esencialmente. Pero la menciono porque en muchos casos estas ecuaciones se pueden reducir a un sistema de ecuaciones de primer orden para facilitar su manejo. Ahora vemos otros comentarios de por qué eso sucede. En este caso, por ejemplo, el analista puede tomar una decisión de implementar dentro de la ecuación un cambio de variable, definiendo, por ejemplo, la variable y como de x en dt, con el fin, evidentemente, con la intencionalidad de bajar el grado de la ecuación. Entonces, de y en dt sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo, porque sería la primera derivada del valor de y. Y esto pues me permite bajar el grado o sea, cambiar la ecuación, cambiar la representación de la ecuación por una que es de primer grado. Pero entonces se crean dos ecuaciones, porque yo tengo que decir entonces que la ecuación se me transforma en m por dy dt más cy más kx, que sería esta misma ecuación reemplazando la y donde corresponda. Pero tendría que decir que de y en dt es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, que al despejarla de esta ecuación, que al hacer el despeje de esta ecuación me daría menos cy más kx sobre m. Entonces ahí tengo dos ecuaciones de primer orden que son equivalentes a la ecuación original. Esa pues es como por mencionar esa posibilidad para reducir ecuaciones de segundo orden a ecuaciones de primer orden, aunque aparezca más de una ecuación. Nosotros vamos a estudiar en este tema ecuaciones de primer orden y cómo resolver una ecuación de primer orden. No vamos a abordar problemas con ecuaciones de orden superior. Ahora bien, ¿por qué este tema está metido dentro del curso? ¿Por qué se estudian, o sea, por qué tiene interés conocer métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias? Por varias razones. Si volvemos por varias razones, pero por una razón principal importante. Si volvemos al problema del paracaidista, una ecuación como esa, donde se representa la razón de cambio de una variable mediante una ecuación diferencial,
es un problema típico de ingeniería. Hay muchos fenómenos, bueno, un problema típico del universo observable. Hay muchos fenómenos físicos en distintas áreas del conocimiento donde el problema o el fenómeno se puede modelar en términos de la razón de cambio de una variable. O sea, en términos de la derivada de la variable con respecto a una variable independiente. En el libro de Chapra, por ejemplo, hablando de esto, porque esto es un material orientado por nuestro libro guía, nos mencionan, por ejemplo, bueno, todos los fenómenos como el que ya vimos de la segunda ley de Newton, pero la ley de calor de Fourier también es una ecuación de razón de cambio, la temperatura con respecto al flujo de calor, conductividad térmica y temperatura. La ley de difusión de Fick, que es el flujo de masa. La ley de Faraday, que es básicamente en el análisis de circuitos, caídas de voltaje a través de inductancias. Y podríamos mencionar muchos más. En el caso nuestro, en el caso de la ley de movimiento, pues después de haber hecho los análisis y los desarrollos respondientes, cuando se ve esto en la parte de la física, encontramos que pues obviamente la solución analítica de una integral basta con integrar. Si yo quiero calcular encontrar la expresión de la velocidad, pues integro la otra parte con respecto al tiempo. Y lo que obtenga de la integral es la solución de la expresión que resuelve la velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, la solución de la ecuación sería la expresión que resulte, sería la función b expresada como el resultado de esta integral. Si esta integral se puede resolver por los métodos del cálculo integral, entonces se puede decir que tenemos la solución analítica, en este caso particular, de la velocidad. Y en este caso se puede resolver. Eso pues no tiene ninguna gracia. Es decir, no tiene ninguna complejidad, pues. Para el ejemplo particular, dando una condición inicial, porque se requiere una condición inicial, pues para poder particularizar la solución. Porque, como veremos ahorita, si yo voy a hacer el cálculo de integral sin particularizarla, entonces me da una expresión más una constante, y dependiendo del valor que yo le dé a la constante, ahí tengo una familia de soluciones. Entonces las condiciones iniciales nos permiten definir eso en concreto. Entonces, como el ejemplo decíamos que en el instante inicial del análisis, la velocidad vale cero, es decir, el paracaidista se lanza de un avión. En el sentido de la velocidad de caída, la velocidad del paracaidista inicial es cero. Esa es la condición inicial para ese problema. Entonces, con eso llegamos a esta expresión que era la que habíamos usado en su momento. Entonces, esta sería la solución de la integral que estaba aquí, a partir de esta, o sea, considerando o involucrando en el análisis esta condición inicial. Pero hay muchos casos en que la integral tiene una forma que no es tan sencilla de integrar, que no es tan fácil de obtener la expresión analítica que la resuelve. No siempre tenemos a la mano la posibilidad de encontrar la solución exacta. Entonces, esa, digamos, es la principal razón por la cual los matemáticos a lo largo del tiempo han intentado desarrollar y aplicar técnicas de solución numérica a problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, especialmente por esa causa, porque al resolver la integral que resolvería la ecuación, el proceso de integración se dificulta mucho o no es fácil de encontrar, no es fácil de caracterizar. Bueno, entonces, eso implicaba en el pasado todavía, pero en el pasado mucho más, implicaba algunos retos para el analista. Básicamente porque el volumen de cálculo que en algunos casos había que hacer es muy alto, y por el control de la precisión de los resultados. Pues porque ya todos creo que tenemos claro en este curso que la precisión, la calidad del resultado va a depender de qué tan
grande o qué tan pequeño sea el error que uno ocasione en el análisis al redondear o al truncar. Y eso pues es una situación inherente a cualquier cálculo matemático, ¿no? Siempre que estamos haciendo cálculos y nos encontramos con resultados que son con cifras decimales que no terminan, hay que truncar el resultado en algún momento, y al hacer eso, o al usar cifras decimales hasta cierta cantidad, que es lo mismo, dejamos de considerar una parte del valor que, dependiendo de cómo sea el impacto de ese recorte, puede ocasionar un volumen de error apreciable en el resultado. De hecho, en el primero de los métodos de solución de ecuaciones ordinarias que vamos a mirar, que es el más simple de todos, está ese problema ahí a la mano, porque se produce, dependiendo de cómo yo aborde el problema, se producen errores enormes. En esa época los matemáticos decían, bueno, pero es que es tan complicado que mejor entonces busquemos la manera de linealizar la ecuación, porque las ecuaciones diferenciales ordinarias que son lineales se pueden resolver analíticamente, pero las ecuaciones diferenciales ordinarias que no son lineales, en la gran mayoría de los casos no se pueden resolver analíticamente de forma exacta. Entonces, una técnica que usaban algunos, o no una técnica, porque no es aplicable igual en todos los casos, sino como una forma de abordar el problema, era la de buscar alguna estrategia para linealizar la ecuación original, de manera que se convirtiera en una ecuación diferencial ordinaria lineal, para poderla manipular con más facilidad. Dado que una ecuación diferencial ordinaria lineal es de esta forma, y en esta forma hay que tener en cuenta varias cosas. Esto es y con un aparente exponente. Este exponente no representa una potencia, sino una derivada. Esto sería como decir la enésima derivada de y con respecto a x, la derivada n menos 1, y en algún punto está y prima, que es la primera derivada con respecto a x. Los a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub lo que sea, son términos escritos son expresiones escritas en términos de la variable independiente, funciones en este caso en términos de x. Y es lineal porque primero no tiene productos o funciones no lineales de x, de la variable independiente. No involucra productos de las derivadas no están multiplicándose entre sí, y como ya se dijo, entonces una ecuación lineal que tenga esta forma general, claro que esta forma general es general, y por ejemplo llega hasta la enésima derivada, pero puede ser que solamente sea A0 de XY más A1 de XY' más A2 de XY segunda derivada y nada más. Pero como ese lineal, se puede resolver analíticamente. Pero por ejemplo, veamos un caso como este. El fenómeno de un péndulo en oscilación, pues un péndulo es una masa que pende de un hilo, de una cuerda, que se puede desplazar mediante la aplicación de alguna fuerza hasta una posición fuera de la posición de equilibrio, que es cuando él está totalmente vertical. Y si se le suelta, él empieza a desarrollar un proceso de oscilación a ambos, alrededor de la posición de equilibrio, que dura un tiempo, y ese tiempo de oscilación se denomina un periodo, por ser un movimiento oscilatorio. El periodo va a depender de qué tan larga es la cuerda del péndulo y de qué tanto se haya separado, es decir, del tamaño de este ángulo con respecto a la posición de equilibrio. Si se caracteriza o si se estudia eso con la segunda ley de Newton, luego de hacer todos los despejes, la ecuación que caracteriza ese fenómeno está dada por esta ecuación diferencial ordinaria, segunda derivada de teta con respecto a t, más g sobre l por el seno de teta igual a 0.
Pero evidentemente esta no es una ecuación lineal porque tiene un seno y el seno no es una ecuación, no es una función de carácter lineal. Los otros parámetros son los que ya dijimos. Y entonces, manejar esta ecuación de segundo orden exigiría, si lo pensamos en los términos de los matemáticos de hace 80 años, buscar una solución para linealizarla. Y la solución pues no es general, porque la linealización siempre parte de algún supuesto que tiene que cumplirse, o de algún cambio de variable que se puede aplicar, o alguna cosa así. Pero si ese supuesto o ese cambio de variable no es general, la linealización solamente sirve para los casos o para el dominio de valores en el que el supuesto se cumpla. Entonces, como en este caso, un analista puede decir, bueno, como yo voy a mirar este péndulo en unas oscilaciones pequeñas, realmente no es que yo lo voy a mover a cualquier ángulo desde su posición inicial, sino una variación pequeñita. Entonces, si el ángulo de separación con respecto a la posición de equilibrio es un ángulo pequeño, el seno del ángulo también es pequeño. Entonces, es casi parecido al valor del ángulo. Entonces, ¿con base en qué se hace esa afirmación? Si uno mira los valores de X entre 0 y 0,2, hablando en radianes, claro. El valor del seno, fíjense que para 0,04 es 0,03999, para 0,08 es 0,0799. Es decir, el valor del seno se parece, no es igual, por eso aquí está aproximadamente igual al valor del ángulo. Entonces, para valores pequeños, el problema aquí es decir hasta qué ángulo θ se considera un valor pequeño o hasta dónde se puede hacer esta suposición sin cometer errores excesivos. Y eso pues habría que precisarlo y no lo tengo precisado aquí, pues yo me imagino, no sé que a medida que se va avanzando, el valor que se va creciendo, el valor del ángulo, se va aumentando la diferencia entre los dos. Hasta que lleguemos, digamos, a pi medios, que pi medios vale 3,14 entre 2. Y ahí el ángulo, o sea, vale 1,57, algo así. Pero el seno vale 1. Entonces ahí ya hay una diferencia como del 50% entre el ángulo y el valor del seno del ángulo. Pero para esos valores pequeñitos, el analista podría decir, bueno, si nos interesamos solamente en esa zona, entonces esta ecuación yo la puedo manejar así. Estoy sacrificando algún grado de precisión porque esta suposición es una aproximación, pero es una aproximación, pero prefiero hacer ese sacrificio para poder manejar fácilmente la ecuación. Entonces, esta es una ecuación lineal, esta original no lo era, y esta pues es más fácil de resolver analíticamente. En algunos casos eso resulta útil, o hacer algo así de ese estilo, pero en muchos casos eso no se puede usar. Si, por ejemplo, basta con decir que yo quiero estudiar el comportamiento del péndulo para ángulos de 45 grados, hasta 45 grados, entonces ya en ese caso el supuesto no funcionaría. Y tengo que acudir a un método numérico para modelar esa solución. Afortunadamente hoy en día tenemos herramientas de cómputo y máquinas que hacen cálculos con mucha fortaleza en la calidad de los resultados, con mucha precisión, y pues entonces los métodos numéricos que vamos a mirar son, aunque los vamos a mirar desde una óptica muy pequeña para introducir la idea de los métodos, en casos de aplicación con muchas iteraciones o con con muchas iteraciones, pues la máquina de cómputo suple la necesidad de hacer la enorme cantidad de cálculos que se pueda necesitar. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función, que es un polinomio de grado 4.
podría, pues, derivando el polinomio me encuentro con una ecuación diferencial ordinaria. Nuestro problema no es nuestro problema es que tengamos la ecuación y yo necesito encontrar la solución. El problema es integrar. Y bueno, ya sabemos que hay muchas maneras para integrar. Pero en este caso, el problema de la integración tiene que para este problema sería esto, tiene algunas consideraciones que es necesario hacer para calcular la solución exacta. Porque si yo integro si yo integro esta solución, mejor dicho, si yo grafico, para poder comparar, si yo grafico este polinomio, me da algo así. La derivada, que ya la tenía en la lámina anterior, que aquí la vuelvo a copiar, pues que se obtuvo con un proceso simple de derivación, me muestra la correspondencia, es decir, donde la función tiene un extremo, bien sea aquí, aquí o aquí, la derivada pues vale 0. Eso ya lo sabemos. Si yo tengo esta ecuación, el proceso de resolver la ecuación diferencial ordinaria consiste en encontrar esta específicamente. ¿De acuerdo? Pero a veces, pues, a veces no. Nos vamos a tropezar con una circunstancia que existe en el proceso de integración, que es el siguiente. En nuestro proceso, nuestro problema de calcular esa integral para llegar a la solución, el resultado me entrega, analíticamente me entrega este valor. Menos 0,5 x a la 4, más 4x al cubo, menos 10x al cuadrado, más 8, 5x, más una constante. ¿Por qué tengo que poner esta constante? Alguien que me diga su respuesta, alguien que me diga por qué se necesita poner ahí una constante de integración. Porque, o sea, al integrar y como es de orden 4, o sea, va a haber una constante siempre como sobrante. Y no se sabe, o sea, al integrar no se sabe cuál es, entonces se coloca C. No se sabe cuál es. ¿No es posible saber cuál es? Profe, es que la integral es indefinida. Ajá, por eso. Pero fíjate, volvamos atrás un momentico. Si yo tengo este polinomio, lo derivo, encuentro esto. Entonces, si yo integro esto, no encuentro exactamente, encuentro pero sin el 1, sino más bien con una C. Es así, ¿verdad? Porque la integral está indefinida, exactamente, porque la integral está indefinida. Entonces, ese polinomio que yo obtengo, ese resultado, ese valor, esa solución que yo obtengo al integrar la ecuación diferencial, no es exactamente igual al original y difiere básicamente en ese punto. ¿Qué significa eso? Que no hay una única solución para esta integral. O sea que cualquier valor que yo le ponga a la constante C resuelve perfectamente esta integral. O sea que al integrarla, al hacer el proceso analítico de integración sobre una integral indefinida, yo obtengo una familia de soluciones. Si yo defino la integral, lo que obtengo es un número. Es otra cosa, ese es un problema distinto. Pues está relacionado, pero no es lo que estamos buscando aquí. Entonces, ocurre que al hacer la integración así, yo no puedo llegar exactamente al término, a la totalidad de los términos de la expresión, porque el término que es constante puede ser cualquier valor y cualquier valor que yo ponga aquí, cualquier número que yo ponga aquí, funciona. O sea, satisface el proceso de integración. Entonces, por ejemplo, con C igual a menos 2, la solución es esta, con C igual a menos 1, con C igual a 0, con C igual a 1, con C igual a 2, con C igual a 3, y puedo hacer infinitas soluciones dependiendo del valor que yo le dé a C. Y todas ellas satisfacen la integral que la solución de la ecuación diferencial.
Por consiguiente, cuando se tiene una ecuación diferencial y se quiere resolver, no basta con integrar. Sí, pues, sí, lo que hay que hacer es integrarla, pero se tiene que considerar algunas condiciones auxiliares para particularizar la solución al caso específico que nos interesa. Si no le doy condiciones auxiliares, bueno, pero es que este es el problema, pero ten en cuenta, por ejemplo, una condición inicial, que en x igual a 0, llévale tanto. Entonces ya con esas condiciones auxiliares se puede llegar a una solución única y no a una familia de soluciones donde hay un término al que yo le puedo dar cualquier valor y la solución sigue siendo válida. En este caso, si esta ecuación diferencial, que es la que yo quería resolver, la acompaño diciendo que para x igual a 0, llévale 1. Esto es lo que se llama una condición inicial que hace parte que tiene que hacer parte de la definición del problema para poderlo resolver bien. Entonces se puede llegar a que en x igual a 0 la constante vale, o sea, al aplicar esto aquí, en x igual a 0 la constante vale, la constante c vale 1 porque me dice que y vale 1 cuando x igual a 0. Entonces, si yo aplico esto en la solución, en esta, entonces todo esto da 0, entonces queda y igual ¿a cuánto? A 1. Entonces en x igual a 0, y vale 1, entonces la constante, entonces para ese caso particular, c vale 1. Entonces, lo que acabo de decir, las condiciones iniciales particularizan un problema. Definen circunstancias o características especiales de la instancia del problema que estamos resolviendo. Si en el caso, por ejemplo, volvamos al del paracaidista, si allá habíamos partido de que en t igual a 0 la velocidad era 0, pero si se tratara de un caso distinto en el cual en t igual a 0 la velocidad inicial tuviera un valor distinto, eso afecta completamente la solución del problema, porque ya las condiciones cambiaron. Para resumir esto en una descripción, digamos, general, universal, en ecuaciones de orden n se requerirán n condiciones iniciales. Si la ecuación es de orden 1, se requiere una condición inicial. Si es de orden 2, se requieren 2. Si es de orden 3, etc. Ahora bien, si las n condiciones que se requieran para el caso del problema en particular se especifican para el mismo valor de la variable independiente, ese tipo de problemas se llaman problemas de valor inicial. Pero si las n condiciones iniciales se especifican para distintos valores de la variable independiente, se conocen como problemas de valor de frontera. Esto pues es un concepto general. Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de primer orden, por lo tanto necesitamos una sola condición y por lo tanto pues estamos hablando siempre de problemas de valor inicial. Bien, eso como conceptualización introductoria. Dígame. ¿Puede explicar? No entendí los dos últimos parrafitos. ¿Esto? El de problemas de valor inicial y el de valor de frontera, sí, por favor. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Dependiendo de cuál sea la ecuación que estás tratando de resolver, me refiero a una ecuación diferencial. Si es de segundo orden, requieres dos condiciones iniciales. Ahora, si esas dos condiciones se refieren al mismo valor, por ejemplo, de x, si la variable independiente es x o es tiempo, digamos, estamos hablando de derivadas con respecto al tiempo. Si las dos condiciones iniciales se refieren al mismo valor de tiempo, al mismo valor de la variable independiente, entonces los problemas que tienen esa característica se conocen en general como problemas de valor inicial. Esta es solamente una definición que no afecta para nada después la solución, solo que en el cálculo se suelen representar, o se suelen diferenciar esas dos clases de problemas. Pero si las condiciones iniciales se refieren para distintos valores de la variable independiente, o sea, te dicen, bueno, las condiciones iniciales que para t igual a 0, llévale tanto, para t igual a 1, llévale tanto, para t igual a 2, llévale tanto. Son tres condiciones porque hay una tercera derivada en la ecuación.
Esas tres condiciones se refieren a distintos valores de la variable t, que es la variable independiente. Entonces, ese problema cae dentro de la categoría conocida como problemas de valor de frontera. Pero nuestro objeto de estudio en este curso no llega hasta allá porque solo vamos a trabajar con ecuaciones de primer orden, y en las ecuaciones de primer orden se requiere una sola condición inicial. Y como es una sola, va a ser para un solo valor de la variable independiente, o que es una sola condición. Entonces, siempre en nuestro caso, serán problemas de valor inicial. O sea, sobre estos dos conceptos ya no los vamos a diferenciar más porque vamos a trabajar solo con problemas de valor inicial. Pero esta definición existe y pues la hago parte de la discusión pues para contextualizar bien el problema. Bueno, eso a nivel de concepto. Entonces ahora, a menos que haya alguna otra pregunta, vamos a pasar a empezar ya, digamos, a métodos, a ver cómo se abordan ese tipo de problemas. Entonces, arranquemos por aquí. O sea, vamos a hablar de los métodos de Runge-Kutta. Los métodos de Runge-Kutta, como dije, son una familia que existe de métodos de solución, y vamos a empezar por las instancias más elementales, o sea, los casos más básicos, y a partir de ahí, en la próxima clase, porque hoy no vamos a llegar hasta allá, hoy vamos a ver los más elementales, como son el método de Euler, y el método, hay 2 o 3 métodos allí, el Euler, el del punto medio, el de Heun, y luego sí miramos la generalización. Pero arrancamos por el más básico, que es el menos preciso de todos, para definir el concepto de cómo operan estos métodos. En términos generales, la solución numérica de una ecuación de esta forma se puede resolver con una estrategia de pasos. En esto siempre hay pasos. Parte de un valor, proyecto el valor en el siguiente paso, y a partir de ese valor proyecto el valor en el siguiente paso, y así sucesivamente. En este caso, la estrategia es de la forma: el nuevo valor es el valor anterior más el valor de la pendiente multiplicado por el tamaño del paso. Es decir, en la medida en que este paso sea más chiquito, si yo tomo la pendiente en este punto para calcular cuál es el siguiente valor de la solución, para ir dibujando la trayectoria de la solución con esos puntos, si el paso está muy lejano, por ejemplo por acá, este punto me quedaría por acá, y está bastante lejos de lo que sería la trayectoria real. Si el paso es más pequeño, pues entonces de pronto el error puede ser menor. Entonces, si yo acepto que podemos esbozar una solución, o aproximar es el término correcto, una solución mediante una estrategia que sea nuevo valor igual valor anterior más pendiente por paso. O sea, de esta forma, donde y sub i más 1 es el nuevo valor, y sub i es el valor del que yo parto en el paso en que estoy trabajando para llegar al siguiente, más algo que me permita estimar la pendiente de la curva por un tamaño de paso, que es la anchura de cada intervalo de trabajo. El quid aquí entonces está en cómo yo estimo la pendiente para que el cálculo sea más o menos razonable. Si yo logro definir una estrategia de esta forma, donde la forma de calcular la pendiente en cada punto donde esté haciendo el análisis sea buena, puedo aplicar eso paso a paso a partir de un valor inicial hasta llegar al final del intervalo en el que quiera encontrar la solución, para trazar, como dije hace un momento, punto por punto los valores de la trayectoria de la solución. O sea, lo que voy a encontrar son valores de Y que me van a trazar, o me van a mostrar en el plano cartesiano la trayectoria de la solución de esta ecuación. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que estamos haciendo es una aproximación numérica para evitar el tema de hacer analíticamente la integral de esta función, que sería la solución analítica. Pero en los casos en que no se puede obtener, podemos acudir a una solución de este tipo, como ya vimos que se hacía en el proceso, en el problema del paracaidista, y en otros tantos que hay como ese.
Bueno, entonces fijémonos la forma de la estrategia. El nuevo valor de Y es el valor de Y anterior más el producto de la pendiente por el paso de la pendiente. ¿Cuál pendiente? Ahí es donde está la diferenciación entre un método y otro. Porque la estrategia siempre va a tener esta forma. Entonces, la forma más simple consiste en tomar la ecuación y decir, bueno, la pendiente de Y está dada por esta expresión, pues el miembro derecho de la ecuación diferencial. O sea, poner la ecuación diferencial en estos términos donde yo pueda tener de Y en dx. Y entonces, lo que resulta aquí es la expresión de la pendiente, porque es la derivada de Y con respecto a X. O sea, en un determinado punto de X, en un determinado valor de X, esto tiene un valor específico. Si yo me muevo en la X, esta expresión al calcularla para un nuevo X tiene un valor específico y así sucesivamente. Esto está escrito en forma general, diciendo que al lado derecho de la ecuación diferencial hay una función expresada en términos de X y de Y, porque así puede ser. Pero perfectamente también puede ser que lo que haya al lado derecho sea una función solo en términos de X. Se escribe así en forma general porque existe conceptualmente toda la posibilidad de que el miembro derecho de la ecuación diferencial sea una expresión en términos de X y Y. No importa cómo sea. Si yo tengo una condición inicial, tengo un primer par de valores de X y de Y que conozco. Entonces yo sé que para un determinado X, la Y vale tanto, esa es la condición inicial, ese sería el punto de partida. No importa cómo sea la forma algebraica de lo que haya aquí, esa forma representa la pendiente, la derivada de Y con respecto a X. Y la derivada de Y con respecto a X es la pendiente de Y, que es la solución que estoy buscando. Entonces yo puedo usar este término como herramienta para calcular la pendiente. Esa es la forma más simple. Veremos después que no es la mejor o que no es la única, pero básicamente lo que estamos diciendo es que si yo conozco una expresión que describe el valor de Y en dx, yo puedo usarla esa en el punto inicial del intervalo y calcular la pendiente en ese punto y decir, bueno, esa pendiente la voy a usar como si fuera constante durante todo el intervalo entre x y el x sub i más 1. Algo así como esto. En el x sub i yo miro cuál es la pendiente que me da esto, pues obviamente en el x, en el x y respectivo, lo que corresponda para y. Y yo uso esa pendiente como si suponiendo que yo sé que si yo miro la solución realmente, la pendiente va a cambiar a medida que yo avanzo aquí, la inclinación de la pendiente también cambiaría. Pero el método básico elemental dice, bueno, para pasar de x sub i a x sub i más 1, aplicando, perdónenme, regreso, aplicando una estrategia como esta, para calcular el y sub i, yo uso como pendiente lo que esté aquí, evaluado en x sub i. Entonces es como dice este párrafo, se considera la pendiente en el inicio del intervalo como una aproximación de la pendiente promedio para todo el intervalo de observación. El intervalo de observación entre el x sub i y el x i más 1, entre el valor de partida y el siguiente paso. Con eso yo predigo un valor, que es el que me da la pendiente, que va a tener una diferenciación con respecto al valor real, pues, y que se va a agravar en la medida en que yo tenga un intervalo más ancho. Si el intervalo es más corto, el valor predicho está más cerca del valor real. Y si fuera un diferencial de x, pues sería igual. Pero no, como no podemos llegar a manejar diferenciales de x, escogemos una granularidad, una discretización de un h de pequeño o mediano o grande, pero un h. Entonces, esa sería la primera estrategia. A partir de un punto inicial, miro cuánto vale la pendiente de la curva en ese punto y supongo que esa pendiente me sirve para todo el intervalo y con esa proyecto hasta el x sub i más 1. Eso es lo que se conoce como el método de Euler o de Euler-Cauchy. Es el método más básico de la familia de métodos de Runge-Kutta. Esto después veremos que
hay distintas maneras de calcular, de estimar la pendiente, no solamente cogiendo esta como si fuera como si fuera la misma para todo el intervalo desde X hasta XY. Y veremos entonces que eso es lo que le da nombre a unas variaciones de la misma idea. Pero esta, y repito, esta consiste en que a partir de un punto inicial, miro cuánto vale la pendiente, el de Y en de X en ese punto, lo que dé esta expresión, y lo uso para proyectar, usando mi estrategia de proyección, que es esta, Y sub I más 1 igual a Y sub I más la pendiente por el paso. Entonces, esto es lo que supone que ese valor de la pendiente, que es solamente válido matemáticamente para el punto inicial, lo uso como si fuera constante a lo largo de todo el intervalo. Entonces, en X sub I y Y sub I, que serían los valores de la condición inicial, esta expresión, pues la evalúo en esos valores de X, Y, Y sub I, me da este valor. Y eso es lo que voy a usar como número, como phi en la estrategia de pasos. Entonces, este valor, pues es el valor de la expresión de Y en de X, evaluada en los valores X, Y y Y sub I. Entonces, si esta función tiene términos en Y, para valorarla en X y Y sub I, yo reemplazo, donde haya X, reemplazo por el valor de la condición inicial, de la X inicial, donde haya Y, lo reemplazo por el valor de la Y inicial, y ya tengo esto como un número. Y eso es lo que uso en mi estrategia de pasos. O sea, aquí. Y al tener un número, como yo tengo el Y inicial, ya tengo un número como pendiente, tengo el valor de H, puedo calcular cuánto es el Y más 1, el Y siguiente. Este Y será más o menos exacto dependiendo, pues es inexacto de entrada porque esta pendiente no es constante para todo el intervalo, seguramente. Y va a ser más o menos grande el error en la medida que H sea más o menos grande también. Pero entonces, básicamente, el Y sub I más 1 lo obtengo con esta expresión, que es la que ya habíamos dicho. Estamos dándole vueltas al mismo concepto. Pero le di tantas vueltas porque esta expresión, Y sub I más 1 igual a Y sub I más F de X y Y sub I. Recuerden que al representar F en un valor específico de X, Y Y sub I, ya esto no representa este polinomio, sino una valoración de él en un punto específico. O sea, esto es un número que consiste en evaluar esta expresión para este valor de X y para este valor de Y, que son la pareja que constituyen la condición inicial, que nos las tienen que dar para poder particularizar la solución del problema. Entonces, esta es la fórmula que se llama como fórmula de Euler o de Euler. H sería que el tamaño del paso. El tamaño del paso, exactamente. Entonces, esa es otra decisión que hay que tomar. Sería como H sería como un X y más 1. Sí, exactamente. H es la distancia entre X y X y más 1. Entonces, ¿de dónde sale o por qué se usa un H? Porque es que cuando vamos a resolver un problema de esto, me dicen, por favor, resuélvalo, calcule la solución en el intervalo desde X igual a 1 hasta X igual a 10 con paso de 0,5, por ejemplo. Bueno, no te dicen con paso, bueno, entre X igual a 1 y X igual a 5, calcúleme, aproxímeme esa solución. Ok, entre 1 y 5. Entonces yo, bueno, ¿cómo hago? Yo tengo que dividir eso en pedacitos y entre más pasos haga, voy a tener una solución de mejor calidad. Yo decido cuál es el tamaño del paso. Si es entre 1 y 5, entonces puedo decir, bueno, el paso H, vamos a coger un H de 0,5 y eso me da 10 intervalos, de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2 y así sucesivamente. Pero puedo decidir hacer intervalos de 0,01 y ahí tengo 500. Claro que para hacer 500 pasos tengo que hacer 500 iteraciones. Pero pues como esto se supone que se hace en una máquina de cómputo, pues si yo tengo el algoritmo disponible, pues simplemente le alimento los datos, la ecuación, y le digo 500 intervalos entre tanto y tanto y haga usted, corra ahí y calcule. Pero sí, H es la distancia entre un XY y el X sub Y siguiente. Por ejemplo, entonces veamos un ejemplo
un ejemplo concreto, un ejemplo específico. Con el método de Euler, integre numéricamente la siguiente ecuación. De y de x igual a menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 20x más 8.5. Fíjense, permítanme, me devuelvo una lámina, que esa ecuación que vamos a volver a ver ahorita tiene esta forma. De y de x igual a una función de x, y. Para felicidad nuestra, el término de f de x, y tiene solo términos en x. Entonces, aunque en la forma genérica del problema se escriba que a este lado está una función en x y y, pues esta en particular solo está en x. Eso no contradice el problema, nos facilita un poco porque, pero no mucho, realmente eso es cuestión de no tener que reemplazar valores, pero me dicen, intégrala numéricamente entre x igual a 0, desde x igual a 0 hasta x igual a 4, vamos a usar un tamaño de 0,5. La condición inicial del problema es que en x igual a 0, y igual 1. Bueno, entonces ya yo sé, ya tengo mi x inicial y mi y inicial. El primer x hacia el que voy a proyectar es esto más 0,5. O sea, de 0 a 4 con pasos de 0,5 son, ¿qué? 8 intervalos, ¿verdad? Porque cada 0,5 hay un punto. Entonces son 9 puntos que son 0 para x igual a 0, x igual a 0,5, x igual a 1, x igual a 1,5 y así sucesivamente pasando de 0,5 en 0,5 hasta llegar al extremo derecho que es el 4. Pues este problema es de solución trivial porque yo pues esto lo puedo integrar directamente, ¿no? Al integrar directamente esto me da y, esta sería la expresión de y. Y igual a 0,5 x a la 4, que al derivar me daría menos 0,5 x a la 4, porque es la integral de este, la integral de este, la integral de este, más un 1. ¿Y este 1 de dónde salió? De la condición inicial. Porque cuando x vale 0, si yo le pongo, todo esto sería 0. Aquí suponga que la integración me dio fue una constante, o sea, el proceso de integración analítico me da una constante. Y me dice que en x igual a 0 y vale 1, entonces si en x igual a 0 y vale 1 es porque y igual a c, entonces la constante vale 1. Entonces es la forma, la condición inicial me provee la herramienta para particularizar el problema. Entonces yo tengo que, con el método numérico, encontrar o trazar valores de y para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a... para los valores de x entre 0 y 4 con pasos de 0,5. Si yo hago pasos de 0,05, entonces voy a tener muchos más pasos, voy a tener muchos más valores de y, voy a tener muchas más iteraciones del problema, pero la cantidad de puntos que obtengo me permite trazar mejor la solución y para compararla con esta, porque esta es la solución real. La solución real me dice que para los valores para los que yo voy a trabajar mi método, la variable vale 1, 321, 3, 221, 2, 271, 4, 471, 3. Estos son los valores de evaluar esta expresión, que es la solución analítica del problema que quiero resolver en estos valores de x. Y estos valores de x son exactamente los valores que yo voy a usar como pasos en la aplicación del método de la fórmula de Euler o de Euler. Yo no sé bien si se dice, pues toda la vida dije en mi formación era Euler, pero una vez en una conferencia, algún conferencista que vino de Alemania dijo Euler, entonces ya a partir de ahí quedé convencido que la pronunciación correcta de la palabra es Euler. Bueno. Entonces, ¿cómo sería? Si voy a aplicar la fórmula de Euler, que es esta, en el punto inicial, para arrancar del punto inicial, x igual a 0, x igual a 4, tenemos que el y sub i más 1, que es decir, el y en x igual a 0,5, porque el siguiente, o sea, si arrancamos en 0, el siguiente paso es en x igual a 0,5, según la fórmula de Euler daría y sub 0 más f evaluada en x inicial y y inicial. Recuerden que el xi y y sub i
xy vale 0, y sub i vale 1. La condición inicial del problema. Esta. Por eso aquí ponemos f evaluada para este valor de x, para este valor de y. Porque sabemos que para este valor de x le corresponde este valor de y, porque eso me lo dieron como condición inicial. Por h, que es el tamaño del paso. Este f evaluado en 0 y 1, pues no es otra cosa que esto evaluado en x igual a 0 y y igual a 1. Como no tiene términos en y, es f evaluada en x igual a 0, porque aquí no hay ningún término en y donde yo pueda reemplazar este valor. Entonces, ese valor de la pendiente estimada en x igual a 0, que es f de 0, 1, me da que al reemplazar, pues fácilmente, como x vale 0, eso me da 8,5. Ese es el valor que tengo que meter aquí para calcular el y de 0,5. Yo ya sé cuánto es el valor de y en x igual a 0. Ya acabo de calcular aquí cuánto es el valor de la pendiente promedio para el intervalo, pues la pendiente en el punto inicial del intervalo realmente. Y aquí el valor de h. Entonces quiere decir que el y para x igual a 0,5 es el y para x igual a 0, que es un 1 dado por la condición inicial, más la pendiente que la calculé aquí, multiplicada por el paso. Dice que el y estimado para x igual a 0,5 me da 5,25. Pero de acuerdo a la tabla que teníamos antes, que es la misma que teníamos en la lámina anterior, la solución exacta para x igual a 0,5 es 3,21875. Quiere decir que el valor que yo estimé aquí, al compararlo con el valor exacto, tiene un error bastante grande. El error es del 63,11%. Tomando este como valor real, comparando este contra este, el exceso. Bueno, aunque aquí yo le puse valor absoluto, no aparece signo por esa razón. El exceso es una diferencia del 63,11% del valor real. Bastante grande. Quizás el tamaño del paso. Permítanme, me devuelvo unas láminas. Quizás lo que está sucediendo es que al usar esa derivada en el punto inicial para llevar con esa línea el cálculo a predecir un valor y para x sub i más 1, de pronto aquí era bastante más inclinado, de pronto la curvatura era así más alta y al bajar aquí, la pendiente por acá se nos va por aquí arriba, entonces nos da una proporción. La diferencia entre estos dos valores es muy alta con respecto al valor real. De hecho, nos dio el porcentaje que nos dio, 60 y pico. Pero ese es el método. O sea, claro, apenas hemos hecho el primer paso. Apenas vamos proyectando el valor de y para x igual a 0,5. Entonces ya yo tengo en mi cálculo del método numérico que en x0 y vale 1 y que en x igual a 0,5 encontré que el valor de y lo estimé en 5,25. Entonces ya tengo esos dos puntos del trazo de la solución que estoy construyendo. Que ya vi que es malo. ¿Por qué? Porque el primero ya me dio 63% de error. Si ahora yo proyecto a partir de ese valor de y, que es a partir de ese valor de y encontrado para x igual a 0,5, yo no sé qué error si eso acarrea un error adicional en el siguiente paso. Veamos el siguiente paso. Ahora el siguiente paso es calcular el valor de y para x igual a 1, o sea, en este punto. Es el y sub i, que es el 0,5, el y en x igual a 0,5. Y este valor y en x igual a 0,5 es este que calculé acá, 5,25. Más la pendiente siempre uso como pendiente esta expresión, pero ahora la evalúo en x igual a 0,5 y en el y que yo calculé para x igual a 0,5. Por eso es que digo yo que el error se va a reflejar, pues porque aquí estoy diciendo que para 0,5 y vale 5,25 cuando realmente y vale, la solución real es 3,21.
pero como estoy aplicando la fórmula de Euler, no la puedo sacrificar. Entonces, ahora el y calculado para x igual a 1 depende de que yo calcule la pendiente en x igual a 0,5 y en y igual a 5,25, que es el primer punto que calculé con el método de Euler. Bueno, yo reemplazo esto en la ecuación y esa pendiente me da 1,25. Ahora, con esa pendiente la clavo aquí en este punto de la fórmula de Euler y me da el y de 0,5, que es 5,25, el que calculé en el paso anterior, más la pendiente, que la acabo de estimar, y esta es la pendiente que yo estimo entre 0,5 y 1, porque es la pendiente al inicio del intervalo, es decir, en 0,5, y asumo que es igual para todo el intervalo, y me permite proyectar a este 5,8. Ya vimos lo que pasó con el error, ya vemos lo que pasó con el error, porque para x igual a 1 la solución exacta es 3, y entonces aquí el error ya va en el 95,8%. No voy a hacer más iteraciones, porque en todas las iteraciones la mecánica es la misma. Es bien sencilla de entender, pero sí vamos a mostrar los resultados de ellas. Frente a los valores exactos de la integral calculada analíticamente. Los valores del y de Euler me dan estos resultados, y los porcentajes de error, como ustedes pueden ver, son de muy diversas naturalezas, pero no están ni cerquita. Eso significa que si yo voy a aplicar, eso hace evidente que si yo voy a aplicar el método de Euler, estoy partiendo de la base de dos fuentes de equivocación. Más adelante creo que las tengo caracterizadas en una lámina, que son el uso de un tamaño del paso demasiado grande, que hace que, como yo estoy usando como pendiente un valor constante a lo largo de todo el intervalo, que hace que el valor de y proyectado pueda alejarse bastante del valor de y que debería encontrar. Entonces, esa es una de las dos fuentes de error, el tamaño del paso demasiado grande, y la otra, que yo recorte cifras decimales. Debe haber alguna otra, no, en este momento no. Si había otra idea que tenía en la cabeza, se me acaba de ir, pero creo que son esas dos. Entonces, mire, si comparamos esto contra esto, digamos, aquí se ve claramente, pero si miramos en una gráfica, la función suave real del y real es esta. Vemos que los puntos trazados a partir de las observaciones encontradas con el método de Euler, hay que hacer claridad en lo siguiente. Lo que yo estoy, lo que el método me está calculando son estos puntos, como este de aquí, como este de aquí, como este de aquí, este y este y este. Las rectas como tales, que yo trazo desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, esas rectas son trazadas por mí para esbozar la solución. Obviamente esa solución tiene más o menos una similitud de forma, pero de entrada yo diría que, permítame para quitar esas marcas que no debía hacer, de entrada yo diría que es más o menos claro que si yo reduzco el tamaño del paso y no me voy desde 0 hasta 0,5, que me llegó hasta acá, sino que voy desde 0 hasta 0,25, como la pendiente en 0 es la misma, esta misma recta, me va a llevar, digamos, con 0,25 me va a llevar, digamos, como hasta por aquí. Y ya la diferencia de alturas entre un punto ubicado acá y el punto real es bastante menos, la diferencia es bastante menor. A partir de ahí, si yo uso la pendiente en este punto, ya no voy a usar, que sería similar a lo que pasó aquí, que usé esta pendiente, pero uso la que la curva tenga aquí. Entonces es posible que el punto para 0,5 me dé por acá, y ya vería yo entonces que el trazo de la solución, de la nueva solución, con un intervalo
con un tamaño de paso más pequeño, va a estar más cerca, va a estar, digamos, en alguna región por aquí, pero más cerca, menos error que con el paso tan grande. La desventaja o, digamos, la circunstancia que hay que tener en cuenta en esos casos es que si yo le disminuyo el tamaño del paso, pues tengo que hacer muchas más iteraciones, tengo que hacer la aplicación de la fórmula de Euler muchas más veces. Y esto pues entonces implica tener una herramienta, un programa, un software, un programa de computador que haga el cálculo. Entonces, el error proviene, como ya esta diferencias tan grandes entre la solución real y la solución numérica, se pueden minimizar atendiendo esas dos fuentes de error. Una, el error de discretización, dado por la naturaleza de la técnica, es decir, por dos cosas, porque la pendiente se está considerando constante a lo largo de cada intervalo de trabajo, lo cual es una De hecho, la pendiente va cambiando y por lo tanto suponer que entre un X y el X sub I más 1 la pendiente es igual para todo ese intervalo, ya hay una fuente de error allí. Entonces, en cada paso se comete un error y ese paso al pasar al proyectar el siguiente paso a partir de un dato errado, pues propaga el error. Y la otra fuente de error es que yo no use las cifras significativas suficientes y que pierda calidad en el resultado porque estoy recortando en lugar de decir, por ejemplo, yo diga que en lugar de decir, qué sé yo, que aquí me dio 5.25, yo diga 5.2. Entonces ya ahí, además de que este dato ya estaba mal proyectado, lo estoy afectando de una manera, o que si me dio 5.29, yo diga 5.3. Para trabajar con cantidades más pequeñas, pues sí, es más fácil para mí trabajar con cantidades más pequeñas. Pero bien sabemos que en la medida en que lo hacemos, introducimos error. Fíjense que al trabajar con un paso de 0.25, que era lo que les estaba más o menos diciendo, tratando de esbozar en el análisis anterior, la curva restante da unos valores por acá. Mantiene la similitud de forma, pero todavía tiene errores apreciablemente grandes. Porque, por ejemplo, en el X igual a 2, si el valor real es de 2 unidades y el valor con 0.25 es de 3 punto algo, estamos hablando de más del 50% del error. Sigue siendo una aproximación numéricamente correcta como aproximación, pero no útil desde el punto de vista de la calidad del resultado. Entonces ya para formalizarlo, la principal causa del error es la de suponer que la derivada de la función, o sea, que la pendiente que yo uso en el punto inicial del intervalo se mantiene constante a lo largo de todo el intervalo. Porque siempre utilizamos la misma f de x y y sub i, o sea, el valor de la pendiente en el punto inicial del intervalo para calcular, para interpolar o para estimar el valor de y sub i más 1. Eso se puede cambiar mediante dos técnicas adicionales, o sea, mediante una variación de la misma idea, que son el método de Heun y el método del punto medio. Que en esencia son el mismo método de Euler, pero cambiando la forma como se calcula la pendiente que voy a usar dentro de la fórmula iterativa. El método de Heun dice que la fórmula de Euler se puede mejorar de una manera interesante si utilizamos, en lugar de usar solo la pendiente al principio del intervalo, miro la pendiente al principio del intervalo, miro la pendiente al final del intervalo, y con esas dos calculo un promedio.
Es algo así como esto. Primero hago lo mismo que hacía el método de Euler. Calculo con la pendiente en el punto inicial del intervalo, proyecto para calcular el siguiente y sub i. Pero ese y sub i no es el definitivo. Simplemente lo uso para calcular ahora la pendiente en ese y sub i, que sería esta línea negra que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo la pendiente inicial, tomo la pendiente en el y sub i que acabo de predecir. Permítame, la saco aparte. Saco aparte esta pendiente, saco aparte esta pendiente. Si calculo el promedio de las dos, me da una pendiente que no es ni la que tenía ni esta que está representada por esta flecha, ni esta, sino me da una pendiente cuyo valor es intermedio entre los dos. Tiene un ángulo de inclinación más grande que el de esta, pero más pequeño que el de esta. Digamos que acepten de que esto está exactamente en la mitad de las dos flechas. Entonces, ahora uso esa pendiente nuevamente y esa es la que uso para calcular el y sub i proyectado, el y sub i siguiente, ya el definitivo. O sea que el que calculé inicialmente solamente me sirvió como punto de referencia para calcular la pendiente para ese x y ese y, con ese x y ese y estimado, que se llama y predictor. Y después de tener esta pendiente y esta pendiente, las promedio las dos, y entonces ya ese promedio lo uso dentro de la fórmula iterativa para que ahora se llama la fórmula corregida o el corrector, para calcular el nuevo valor de y, ahora sí el definitivo. Esto parece un poco enredado, pero realmente no es tan complicado. Entonces, ¿qué ocurre? En Euler lo que hacíamos era coger esta f en x y y sub i en el punto inicial del intervalo, la metíamos aquí para calcular el y sub i. El método de Heun hace eso en primer paso, pero no toma este y sub i como el definitivo, sino como una predicción intermedia. Entonces, a esto lo llama el método de Heun, lo llama la ecuación predictora, porque me permite calcular el y sub i más 1 predicho, a partir del cual puedo estimar la pendiente en el punto final del intervalo. Esto, por ser predictor, en la literatura pone el y sub i más 1 con un cerito, que quiere decir, este cerito no quiere decir que está elevado a 0, sino que este es un y sub i intermedio, el predictor, que solo lo voy a usar para calcular la pendiente, o que me va a servir para calcular la pendiente en el final del intervalo. Fíjense que en ambos casos, a partir de ese y sub i predictor, estimo la pendiente al final del intervalo que está aquí por esta expresión. Y aquí es donde viene realmente el cambio con respecto al paso al método de Euler, porque en este caso, hay que hacer, en cada iteración hay que hacer dos pasos. Primero, predecir el y sub i, luego calcular el promedio de la pendiente entre la inicial y la final, e introducir esa pendiente en el cálculo definitivo real. Creo que, bueno, no creo, no. Realmente lo que sucede es que después de tener el y sub i corregido, pues de tener el y sub i predicho, entonces puedo hacer este cálculo. Puedo calcular la pendiente en el punto con el y sub i corregido, en el x sub i más 1, pero usando el y sub i predicho para calcular esa nueva pendiente. Con esa pendiente y la inicial, calculo el promedio. Y en lo que resulte aquí es lo que realmente voy a meter acá en la fórmula iterativa para calcular el y sub i más 1. Entonces, fíjense que la fórmula de Euler se transforma con respecto a su versión original. Y sub i más 1 es el mismo, y sub i es el mismo, pero aquí en este punto donde estaba el phi, la f de x y y, ahora está el promedio entre el f de x y y y el f de x y más 1, y sub i más 1 predicho. Es decir, esta es la pendiente en x y y, y esta es la pendiente en x y más 1, pero usando como valor de y el y sub i predicho por la forma predictora.
Y esta ya es la que se conoce como la ecuación correctora. Entonces, en el método de Heun, cada iteración tiene dos pasos. Calcular el y predicho, o sea, usar el predictor para estimar un primer y sub i más 1. Luego, calcular la pendiente en ese x i más 1 con ese y sub i más 1 predicho, que es el del cerito. Promedio de esos dos valores, es decir, la pendiente en x y y y la pendiente en x i más 1 y el y sub i más 1 predicho, promediadas, y con ese promedio de pendiente aplico la fórmula de Euler y ahora sí encuentro el y sub i más 1 corregido, que es ya el que me queda como definitivo. Por eso a este método se le conoce como método predictor corrector de un solo paso, porque en cada iteración, arrancando de un valor x sub i inicial, hace una predicción del y sub i para usarlo como ingrediente dentro del cálculo de la pendiente al final del intervalo. Y cuando lo tengo, entonces yo sé la pendiente en x y y, la puedo calcular, porque la tengo en esta expresión. Ahora calculo, usando la misma expresión, calculo la pendiente en x i más 1 y usando como valor de y el y sub i predicho por el predictor. Y con esos dos valores de la pendiente calculo el promedio, que es lo que está representado aquí. Y eso ya es un número que lo meto en esta expresión, que es esta misma, para calcular ahora sí el y sub i más 1 corregido, que es el que ya me queda como punto de la trayectoria de la solución que estoy dibujando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de usar esta pendiente para todo el cálculo, la uso para encontrar este valor de y en ese valor de calculo la pendiente, que ya me da una inclinación diferente, y promedio esas dos. Y al promediar esas dos es como si yo estuviera proyectando desde este punto con ese promedio, y eso suele ser bastante más exacto. No digo que siempre sea igual, pero entonces este método tiene estas dos ecuaciones, la predictora y la correctora. La predictora solo me permite calcular un y sub i predicho, que yo lo involucro aquí para el cálculo de la pendiente al final. Estos dos sumandos que están aquí, este de f de x y y, es un número que equivale a evaluar el de y de x para este valor de x y para este valor de y. Y este es otro número que equivale también a evaluar el de y de x para este valor de x y para este valor de y, que es el que encontré aquí con la ecuación predictora. Entonces, en cada iteración hay que hacer esas dos cositas para llegar a encontrar el siguiente y sub i más 1, el siguiente y sub i más 1, el siguiente y sub i más 1, y así sucesivamente. Este, evidentemente, es un método iterativo, y en este caso, pues el error también es si es un error relativo porcentual, lo podríamos hacer entre los y sub i, pero realmente a mí pues no siempre tenemos a mano la solución exacta para calcular el error relativo real. Perdón, el error absoluto porcentual, como lo hicimos en el ejemplo anterior, porque conocíamos los valores reales de la variable y. Entonces, no siempre yo puedo saber cuál es el error entre una iteración, entre un y sub i y el anterior, pero digamos, esa es una expresión de error que se puede caracterizar, pero que no me da mucha información acerca de la calidad del ajuste o de la calidad de la aproximación de los puntos que estoy encontrando con respecto al valor real, porque el valor real no lo conozco. El error se puede analizar también con una serie de utilizaciones de la serie de Taylor, pero la verdad es que eso es bastante elaborado desde el punto de vista matemático, y yo prefiero no tocarlo. Porque eso es pues igual yo puedo simplemente dedicarle más esfuerzo al número de iteraciones dentro de la herramienta de cálculo. A mí no me cuesta ninguna dificultad, si yo tengo el algoritmo debidamente implementado, decirle que me use intervalos de 0,00001. Si mi máquina tiene la precisión suficiente, y una máquina de cómputo de 64 bits como las que tenemos hoy en día es más que razonable para eso,
y póngalo ahí a hacer 10.000 intervalos. Eso se demora un par de minutos o menos, dependiendo de la complejidad de los cálculos de cada f de x, y. Pero me entregaba una solución que yo sé que por haber usado pasos, tamaño de paso muy pequeñito, va a ir muy, muy cerca, muy encima de la solución real. Eso no tiene pierde, no es un análisis cuantitativo, es decir, yo no puedo decir que eso tiene un error de menos del tanto por ciento, no lo puedo decir, pero sí sé que en la medida en que tenga tamaños de paso más pequeñitos, voy a encontrar mejores niveles de cálculo. Ahora bien, lo que se suele usar en esos casos es correr con un tamaño de paso, enseguidamente disminuir el tamaño de paso en alguna proporción y correr nuevamente y considerar puntos comunes para ver la diferencia de error en un X común a ambos cálculos. Y cuando esas diferencias sean en promedio o con algún criterio inferiores a una cierta tolerancia, decir, bueno, esta segunda corrida ya me dio, ya se alejó muy poquitico del anterior y entonces, por lo tanto, ya podemos decir que estamos en un rango de solución de una calidad aceptable. Hay diversos enfoques para eso y pues ahí sí la habilidad del analista se hace protagonista. Si, por ejemplo, yo tuviera esta ecuación de y de x igual a 4e a la 0,8x menos 0,5y en intervalo de 0 a 4 usando tamaño de paso igual a 1, con una condición inicial de x igual a 0 y y igual a 2. Como la puedo integrar analíticamente, pues vamos a mirar. Tengo esta sería la expresión. Y con ella podemos tener los valores para comparar los valores exactos. Con paso de 0,1, estos son los valores exactos. Y entonces con el método de Heun arrancamos con nuestra fórmula de Euler. Primero calculo la pendiente en el punto inicial, que es x0 y y0, x igual a 0, y igual a 2. El x sub 0 es 0 y el y sub 0 es 2, condición inicial. Entonces quiere decir que la pendiente, que es el valor de y de x, esta ecuación en el punto inicial me dio 3. La pendiente. Ahora usemos el predictor para calcular el y sub i más 1 predicho. Esta es la aplicación de la fórmula de Heun normal. El y sub i es si el y sub i más 1 es el y en x igual a 1. Es el primer paso. Entonces tomo el y en x igual a 0 y tomo la pendiente en el punto x igual, x inicial, que es x igual a 0, y igual a 2. Por el tamaño del paso, que en este caso me dijeron que era de a 1 unidad. Obviamente esta pendiente pues ya la tengo calculada aquí arriba, que me dio 3. Y entonces el y predicho me dio 5. Porque el y sub i era el y en x inicial, o sea que es 2. Más 3 por 1. Ok, perfecto. Ahora, para encontrar el y sub i, el y sub 1 definitivo, uso el predicho para predecir la pendiente en el final del intervalo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pendiente en el final del primer intervalo, es decir, la pendiente en x igual a 1, es la pendiente evaluada en x1, que es x igual a 1, y en y igual al y predicho, que es 5. Calculo esa pendiente y me da 6,40. Entonces, yo tenía por aquí la pendiente al principio del intervalo y tengo ahora la pendiente al final del intervalo. Ahora, entonces, la pendiente promedio entre 0 y 1, la que voy a usar realmente en la fórmula de Heun para calcular el y en x igual a 1, el definitivo, es el promedio de las dos pendientes, me da 4,70. Ya, entonces simplemente ahora voy al corrector. El y sub i más 1, es decir, el y para x igual a 1 es el y para x igual a 0 más el promedio de las dos pendientes por el tamaño del paso, y eso me da 6,70. Comparado con el valor real, eso tiene un error del menos 8,18%. Bueno, el 8,18% realmente, el 8%.
¿Puede Dígame. colocar la diapositiva anterior para ver una cosita? Creo que Dígame, con mucho gusto. Ahí está. En el primer, donde dice Jesús 1, ese que está señalando, o Sí. sea, ahí lo que se está reemplazando, ¿cuál es? O sea, ¿qué ecuaciones? Esto es el cálculo del y sub 1, que es decir, el y para el x igual a 1. El y inicial, el y sub 0 es el y cuando x vale 0. Como sabemos, el método de Heun hace primero una predicción del y en el siguiente, en el extremo final del intervalo, cuyo objetivo es solamente tener un valor de y para calcular la pendiente en ese punto, en ese valor de x, en ese extremo del intervalo. Entonces, esto lo calculamos con la ecuación predictora, que es la misma ecuación de Euler original, que es el y sub i más 1, o sea, como lo estamos haciendo a partir del punto inicial, sería el y1, porque el y anterior es el y0, o sea, el y cuando x igual a 0, que vale 2 unidades. Entonces, el y proyectado, el y predicho, el que yo he denominado aquí como el y predicho, el y arrojado por el predictor, es el y inicial más la pendiente en el punto inicial del primer intervalo, o sea, del intervalo donde estamos desde 0 hasta 1. Entonces, esta pendiente es esta, evaluada en x igual a 0 y y igual a 2. O sea, que esta pendiente es la que yo puse aquí, la que yo calculé aquí, que me dio 3 unidades. Es esta expresión de y en dx es igual a todo esto, evaluada en este x y en este y. Me dio 3. Con esa pendiente, yo apliqué la ecuación del predictor para calcular el y sub i más 1. Como estamos en el y inicial para ir en un y para ir al y siguiente y el punto de partida es el y inicial, es decir, el y en x igual a 0. En el primer paso, el y sub i más 1 es el y para x igual al extremo del primer intervalo, o sea, para el primer paso. Se calcula con esta fórmula de predictor, que es la misma fórmula de Euler, usando la pendiente en el punto inicial del intervalo, y me da que un valor de y estimado para x igual a 1 es, que simbólicamente lo representa como el y sub 1 sombrerito o cerito, que significa que es el predictor, el predicho. Me da 2, porque este es el y en el valor inicial, más 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque la pendiente dio 3 por el tamaño del paso. Y eso me dio 5. Pero ese y no es el y real de la solución que voy a pintar cuando esté dibujando la solución que estoy encontrando. Ese y solamente lo voy a usar como valor de y para x igual al primer intervalo, o sea, para x igual a 1, y usar este valor de y ese valor de x para calcular la pendiente al final del intervalo, como lo dice aquí. Entonces, la pendiente al final del intervalo, o sea, la pendiente en el paso 1, es decir, en x igual a 1, la pendiente siempre tiene esta forma, pero cambiamos ahora el valor de x. x1 es x igual a 1, y el y1 uso el que me dio el predictor. Entonces, la expresión de la pendiente, esta expresión, evaluada en el primer paso, con el y predicho como primer paso a partir de la ecuación predictora, me da un valor de 6,40. Entonces, como ya yo tengo la pendiente al principio del intervalo, ya acabo de calcular la pendiente al final tomando como base el y predictor. Entonces, ahora sí uso la ecuación original, pero usando como pendiente el promedio de esas dos. Entonces calculo la pendiente promedio entre 0 y 1, entre este punto y este. Me dio 4,70 y esa es la que estoy metiendo aquí en la ecuación de Euler para calcular ahora sí el y sub i más 1, o sea, el y para x igual a 1 definitivo. Entonces me da el y anterior, que es 2, más la pendiente por el tamaño del paso me da 6,70. Ese valor es el que encontramos que tiene un 8% de diferencia con respecto al valor real. Fíjense que con este método, al pasar en un solo paso desde 0 a 1,
el error es de menos del 10%, comparado con el paso que hicimos en el problema donde resolvimos con la fórmula de Euler simple, que nos daba 60 y pico % en el primer paso, para una, pues no la misma ecuación, pero nos permite ver, nos permite sentir el aroma de que es un poco más cercano a la realidad. Ahora bien, apenas acabamos de hacer el Y para el primer paso. O sea, ¿qué puedo yo pintar en mi plano cartesiano de la solución que estoy encontrando? El Y inicial para el X inicial y este Y para X igual a 1, que es el primer paso. Ya con esto, con ese valor de que en X igual a 1 Y vale 6.7018, puedo intentar lo mismo para ir hasta X igual a 2, que es lo mismo. Primero, aplico el predictor. Bueno, yo no tengo más, así bueno, ahora miramos la comparación, porque es que yo no tengo más pasos desarrollados en la lámina. Entonces, al haber hecho la aplicación sucesiva de las fórmulas, perdón, ¿dónde está? Está en la lámina anterior, permítame, me regreso un momentico. Al haber hecho nuevamente la aplicación de las fórmulas predictora y correctora, perdón un segundo, me ubico en la lámina que es, porque aquí. Implica que por cada paso yo tengo que hacer por lo menos la predicción primero y luego la corrección. Luego que ya haya corregido correctamente, verificado correctamente el valor final de Y en el primer intervalo, para pasar del primer intervalo al siguiente tengo que volver a aplicar predictor y corrector, pero con los valores correspondientes de X y de Y para calcular la pendiente al principio y la pendiente al final, pero la pendiente al final es con base en el Y predicho. No hice todos los demás pasos, obviamente, pero sí podemos. Bueno, pero es que me falta una cosa aquí. Me falta una cosa aquí, perdonen que me está faltando una cosa aquí. Es decir, aquí ya yo pude predecir, ya pude calcular el Y en X igual a 1 después de aplicar el corrector. El usuario de este método puede decidir si vuelve a corregir el valor de Y y lo puede hacer varias veces. ¿Cómo lo haría? En este caso, si yo quiero corregir 2 veces, o sea, si quiero corregir el valor de Y después de aplicar el predictor y el corrector, puedo mejorar esa estimación aplicando otra vez el corrector sobre ese valor y lo mejora un poco. Es decir, ¿qué hago aquí? El Y sub I más 1, o sea, el Y en X igual a 1 es igual al Y en X igual a 0. Aquí tengo la ecuación correctora otra vez. F de X y Y sub I. Pero es que yo no entiendo por qué me aparece aquí este término solo. Yo creo que aquí hay un error en la lámina. Tengo que revisar este pedacito porque es que es volver a aplicar la ecuación correctora, pero la ecuación correctora es esta. Y yo veo f de x y no, prefiero revisar un poco la sintaxis de esta ecuación que creo que no está completamente correcta. Lo cierto es que si yo aplico el corrector una vez o 2 o 3 o n veces más, podría mejorar la precisión del resultado, como se puede ver aquí. Si en el método de Heun yo aplico predictor corrector una sola vez, me dan más o menos estos errores. Pero si además en cada iteración aplico el corrector varias veces sucesivas, por ejemplo 15, la precisión, digamos el nivel de precisión del error
al corregir esto 15 veces sucesivas antes de dar el siguiente paso, mejoro el nivel de precisión de los resultados. Pero esta parte quisiera dejarla sin explicar hasta no precisar bien por qué es que me parece que esta ecuación está mal. Algún error cometí yo al copiar esta ecuación, porque no logro discriminar por qué esta parte así. Que este 13 es la pendiente anterior, obviamente, pero esta en x igual a 1, y igual a... Ah, sí, correcto, esta es la misma ecuación. Hagamos lo siguiente. Para que esta parte de la corrección sucesiva quede razonablemente bien explicada, voy a reformar esta parte de las láminas para hacer este paso varias veces consecutivas hasta que podamos entender la naturaleza de estos cálculos. Porque con lo que está en la lámina ahorita mismo, esta sí es efectivamente la aplicación de la pendiente, de la fórmula de corrector, pero merece una explicación un poquito más amplia porque está todo muy resumido. Entonces, este pedacito entonces lo voy a dejar pendiente para explicarlo al arranque de la siguiente clase, porque ya en este momento no tenemos el espacio para hacerlo. Bueno, porque tengo que arreglar las láminas, o sea, tengo que mejorar un poco la presentación, el detalle de esta parte, y no lo puedo hacer ahorita en este momento. Entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Ya son casi las 2:50. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Si no es así, entonces, pues nuevamente les agradezco su presencia, su asistencia a la clase. Y entonces nos estamos conectando nuevamente el día, ¿qué? El martes, ¿no? El martes a las 11 de la mañana. Bueno, Profe, muchas gracias. Sí, dígame, compañero. yo tenía una pregunta respecto a los grupos para la actividad que va a reemplazar parcial de este corte. Ajá, ¿cuál es? Que creo que varias personas estuvieron buscando compañeros porque tenían grupos de A4 y creo que si no estoy mal en el Excel hay varios grupos así que usted dijo que iba a completarlos al azar. No sé cuándo los completa para empezar a trabajar en eso. Bueno, entonces lo hago ahorita mismo. Apenas termine aquí la clase, arreglo eso y les mando por el WhatsApp que ya quedaron organizados. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ti por ese aporte, por esa advertencia. Bueno, muchas gracias por todo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao.